y cantar al Señor y alabarle. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth está ubicado después del libro de los Jueces. Es el libro número 8. Tenemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Y vamos a estudiar de hoy en más, en los domingos siguientes, este libro, que es un libro, podemos decir, bastante corto. Tiene tan solo 4 capítulos, en que vamos a tomar más digamos, una proporción menor a un capítulo por sermón. En esta oportunidad vamos a leer y a considerar los versículos 1 al 6. Tengamos antes una palabra de oración pidiendo la bendición sobre la lectura y la meditación de la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos que nos concedes la posibilidad de estar aquí reunidos para meditar en tu palabra. También agradecemos, Señor, por la bendición de poder transmitir este culto, y pedimos también que aquellos que están oyendo reciban, Señor, la edificación y la bendición. Señor Dios, ayúdanos a llegar ante tu palabra con un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, a leerla y a meditarla, a escucharla, y a mí, ayúdame a exponerla con claridad. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre con tu palabra en nuestro corazón para luz y discernimiento espiritual, para edificación, y así también, Señor, para mostrar a los pecadores el camino. Suplicamos, Señor Dios, tu bendición en medio de nosotros, y confiamos en tu presencia como ha sido prometida en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por cada una de las personas que aquí están reunidas. Derrama tu bendición sobre todos los oyentes en Cristo Jesús. Amén. Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 6. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí leemos en la porción de este libro, y vamos a tomar un momento breve para hacer una introducción al libro. Una de las cosas que debemos considerar acerca de este libro
es el género literario al cual este libro se refiere. Este libro no es, como algunos han sugerido, una ficción o un cuento. Algunos han dicho que es una novela. Algunos, quizás relacionándolo con esta historia de amor que aparece en medio de todo eso, lo han interpretado así como un idilio, una novela. Y es verdad que contiene una historia de amor y es muy bonita y realmente vamos a meditar bastante en ello, pero sin embargo el libro es un relato histórico. Precisamente al inicio del libro nos da un indicio bastante claro de que esto está aconteciendo en un periodo de un momento histórico del pueblo de Israel, en el tiempo en el que gobernaban los jueces. Y como dijimos antes, este libro está ubicado después del libro de Jueces, por lo menos así en nuestras Biblias. Para los judíos, el libro en algunas oportunidades aparece unido al libro de los Jueces. Los judíos tenían a veces agrupaciones de los libros diferentes a las que nosotros tenemos y ellos unían a varios de los libros. Nosotros, por ejemplo, tenemos separados los libros de los Reyes o las Crónicas y ellos los tenían unidos. De hecho, hay una clasificación que hacen con 22 libros, uno para cada letra del alfabeto, y es en esa clasificación donde aparece unido al libro de los Jueces. Estamos entonces hablando, hermanos, de un libro que tiene un contenido histórico y esto nos hace defender la veracidad de los hechos que allí se relatan. No estamos hablando de ficción, no estamos hablando de alegoría, no es esto un cuento o algo inventado para transmitir una enseñanza. Y esta puede ser una corriente que algunos teólogos toman, pero obviamente va en detrimento de toda la enseñanza y el aprendizaje que podemos sacar de él. Entonces, es un relato histórico que contiene una historia de amor. Debemos también hacer mención acerca de la canonicidad de este libro. ¿Qué quiere decir canonicidad? Que es un libro que entró en el canon, es decir, fue reconocido como un libro inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Es un libro sagrado. Ustedes saben que varios libros pasaron por un escrutinio antes de considerarse sagrados. De hecho, nuestras Biblias, las Biblias de la línea protestante, contienen menos libros que los libros de la Biblia católica, ¿verdad? Nuestras Biblias contienen 66 libros, las Biblias católicas tienen 74. ¿Por qué esa diferencia? Porque hay algunos libros que se consideraron que no son canónicos. De hecho, los mismos católicos los llaman deuterocanónicos. Entonces, son libros que no pueden ser defendidos o afirmados que son palabra de Dios. Cuando un libro entra en el canon o es considerado inspirado por Dios, es palabra de Dios. El caso de los libros apócrifos pueden tener una validez histórica, pueden aportar datos que sean útiles, pero nunca podemos tomarlos como palabra de Dios. Particularmente en este libro, nunca hubo duda acerca de su canonicidad. En los libros del Antiguo Testamento, la vara para medir la canonicidad era precisamente el pueblo hebreo. Así como los libros del Pentateuco fueron tan valorados por los hebreos porque fueron los libros que relatan no solo el comienzo, sino también la ley, todo el ceremonialismo y el avance del pueblo de Israel desde la salida de Egipto, ¿verdad?, hasta la llegada previa a la tierra prometida y el ingreso. Este libro también fue reconocido como un libro sagrado e inspirado por Dios. Los judíos nunca cuestionaron la canonicidad del libro de Ruth. De hecho, en uno de los casos donde este libro está ubicado en otra posición, estaba unido al libro de los Salmos y era un libro que se leía en una de las 5 fiestas más importantes del pueblo hebreo.
Entonces, para que los hebreos tomaran un libro en una fiesta de ceremonia, ¿verdad?, tan importante para ellos, y lo leyeran, evidentemente confiaban y creían que era un libro sagrado inspirado por Dios. Otra pregunta que nos hacemos en la introducción es: ¿quién fue el autor de este libro? Y algunos han sugerido que el profeta Samuel fue el autor de este libro. Sin embargo, debemos considerar que el libro mismo no lo identifica al profeta Samuel. De hecho, no hay mención de ninguna persona como el autor. Entonces debemos considerar de una manera más segura que es un libro anónimo. No ha sido dejado con claridad quién ha sido el autor. Una característica interesante asociada a esto es que en el libro se menciona al final una genealogía donde el último nombre mencionado es el nombre de David. Y obviamente David fue un rey muy importante en Israel. Y entonces, en el caso de que hubiese sido escrito por Samuel, estaríamos hablando de que esta mención de David tenía quizás una connotación un tanto profética acerca de ese lugar de posición tan importante que David llegó a tener, porque sabemos que Samuel murió antes. Entonces vamos a considerarlo como es más apropiado, un libro anónimo, pero un libro sagrado. Dios no quiso revelarnos quién es el autor, y esto también nos hace considerar que el énfasis no estaba tanto en quién lo escribía, sino más bien en el mensaje que contiene. En algunos casos, cuando se defiende o se argumenta a favor o en contra de la canonicidad de un libro, sobre todo en el Nuevo Testamento, el hecho de que figurara el autor era muy importante, porque entonces había crédito acerca de quién lo escribía. Cuando leemos, por ejemplo, que una carta era escrita por el apóstol Pablo, siendo que muchas otras cartas eran del apóstol Pablo, entonces había esa confianza de decir: esto es un libro inspirado por Dios. De hecho, Pablo mismo muchas veces firmaba de puño y letra sus cartas, aunque otro había sido el escriba. En este caso, el anonimato del autor más bien es algo valioso, porque le da este grado de seriedad, de solemnidad, y para los hebreos incluso era algo muy valioso que no se supiese quién había escrito el libro. La siguiente pregunta entonces es: ¿cuándo fue escrito? Y cuando leemos todo este libro llegamos a la conclusión clara, solamente lo que nos dicen los primeros versículos, que era el tiempo en el que gobernaban los jueces, sino también, como mencioné antes, que el rey David ya había estado en una función pública, porque ese relato de esa genealogía al final apunta a David como la persona importante en el contexto. Entonces es posible que haya sido escrito varias generaciones después de que David tuvo ese rol protagónico en la sociedad de ese tiempo. De hecho, en el capítulo 4, versículo 7, dice allí: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel. Y eso nos da la idea de que habían pasado generaciones, es decir, desde los acontecimientos hasta el momento en que fue escrito, habían pasado varias generaciones. Entonces, sabemos que fue un relato del tiempo del libro de los jueces, pero sabemos también que pasó tiempo hasta que fue escrito y que David ya había tenido un rol protagónico. Sin embargo, no hay ninguna alusión de que haya superado el tiempo del cautiverio. Por lo tanto, debemos entonces ubicarlo antes del cautiverio y en el tiempo posterior a los jueces, luego de la popularidad de David. Consideramos entonces, hermanos, estos puntos como parte de la introducción de este libro y vamos a pasar directamente entonces ahora a la consideración de estos versículos. Como ustedes ven al inicio de este libro,
la introducción propia que hace el autor es muy corta y muy breve. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Entonces, esta es una evidencia más de que el relato que vamos a leer es histórico, es real, y esa historia que se va a desarrollar tiene como punto de partida ese periodo bastante difícil en la historia de Israel. ¿Cómo fue ese contexto en el cual gobernaban los jueces? Bueno, si usted leyó el libro de los jueces, quizás recordará que una de las frases más significativas del libro era que era el tiempo en el cual cada cual hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de desorden, de descontrol, donde el pueblo se alejaba de Dios y Dios levantaba instrumentos para defender al pueblo de los enemigos, levantaba jueces que tenían este título de juez, pero eran en cierto modo como líderes, defensores, gobernantes, que traían un avivamiento espiritual, una victoria sobre los enemigos, pero tristemente esta victoria duraba un periodo de tiempo y luego, cuando ya el pueblo pensaba que estaba bien porque tenían la bendición de Dios, tristemente se alejaban de Dios otra vez. Vamos a leer unos versículos para poder considerar esto de mejor manera. En Jueces capítulo 2, el libro anterior, Jueces capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, hasta aquí leemos lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Habían pasado en el desierto un montón de tiempo, 40 años, y muchos no entraron en la tierra prometida por causa de incredulidad. Pero vieron en todo ese tiempo la mano de la fidelidad de Dios, dándole alimento, dándole el maná, dándole agua de la roca. Los zapatos de ellos no se rompieron en todo ese tiempo. Su ropa no se envejeció. Pero muchos no entraron por incredulidad. Y aquella generación que entró, aquellos que fue la nueva generación que ya sabía de los juicios de Dios, de los castigos de Dios sobre sus padres, entraron en la tierra prometida y conquistaron los lugares que Dios les había dado por heredad. Y pudiéramos decir, bueno, ya está, ya aprendieron la lección, ya saben que si se portan mal van a tener maldición y que si se portan bien y siguen a Dios van a tener bendición. Pero ¿qué vemos una vez más? Otra vez que el pueblo se aleja de Dios y se va tras los ídolos. Y este ciclo pasa en la historia del ser humano una y otra vez. Y hasta uno lo puede identificar en la propia vida de las personas, yendo tras ídolos y Dios trayendo algún tipo de juicio, de tormento, de prueba, de aflicción, y entonces en el medio de aflicción las personas buscando a Dios y reconociendo que están mal, pero cuando Dios los libra de eso, se va la aflicción, se va el problema, otra vez la gente se olvida de Dios y vuelve de nuevo a buscar a sus ídolos. Entonces vemos cuán malo es el corazón humano, cuán engañoso y cuán perverso es.
Cuando está en medio de la presión y de la prueba, ahí está el clamor, ¿verdad? Como dice el dicho, en el medio de una situación donde parece que va a haber muerte, hasta el más ateo dice, ¡ay, Dios mío! Pero cuando ya hay salud, hay prosperidad y hay una situación tranquila, entonces nos olvidamos de Dios y vamos en pos de todos los deseos de nuestro corazón, aunque eso implique idolatría. Qué terrible, hermanos, es la experiencia humana. Pero cuán bueno es pensar de que Dios es un Dios fiel, que una y otra vez extiende su mano especialmente sobre su pueblo, que es el pueblo de su pacto. Veamos lo que dice el versículo 2:16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Esta triste experiencia que vemos en la Escritura nos muestra una vez más que el pecado trae consecuencias. Y es una lección difícil de aprender, hermanos, porque aún muchas veces cuando sabemos que el pecado va a traer consecuencias, en el tiempo de la tentación, pareciera ser que ese deseo que atrae a las personas al pecado derriba cualquier temor de Dios. Alguien que puede frenarse en la tentación o huir de ella o decirle no al pecado es alguien que ha crecido en el temor de Dios y sabe que no es un juego. Como uno le dice a los niños, el que juega con fuego, ¿verdad?, termina quemado, ¿verdad? El que no tiene cuidado se quema. Y el pecado realmente es un gran peligro. Vean lo que pasa en el capítulo 6 de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los jueces de Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vean lo que pasaba aquí. Dios castigó a Israel dejando a los enemigos en la tierra. O sea que ellos no pudieron vencer a los enemigos porque precisamente fue un castigo de Dios. Porque ellos tenían el recurso de Dios para vencer a sus enemigos. Dios le había dado incluso jueces. Pero era tanta la insistencia en volver a la idolatría y en volver al pecado
que el castigo fue que no iban a poder vencer a sus enemigos. A veces pasa que alguien tiene una lucha contra algún pecado y puede ver que ya no tiene poder para vencerlo. ¿Usted sabe que ese puede ser un castigo de Dios? Que Dios ya no quiere darle a usted la capacidad o el poder para vencerlo porque usted mismo, con su tenaz corazón enceguecido en su idolatría, ha generado esa barrera y ese rechazo al obrar y la misericordia de Dios. Quizás usted ore y diga: Dios no me ayuda. No, no se equivoque. Es que usted ha perseverado tanto en mal hacer que ha cerrado los oídos de Dios. Y esa es la razón por la que no le ayuda. Porque ya Dios ha visto en el paso del tiempo un corazón tan endurecido que ahora el castigo es que soporte esa derrota. ¿Cuál va a ser entonces la actitud de aquel que está viviendo ese castigo? Es decir, como no puedo vencer esto y Dios no me ayuda, entonces voy a seguir en el pecado. Y eso pone en evidencia entonces dónde está su corazón. ¿Qué es lo que usted quiere hacer delante de Dios y de acuerdo a lo que Dios requiere? ¿O ha de humillarse y buscar un arrepentimiento de corazón sincero? Porque al fin y al cabo, aquel que realmente confía en Dios y en su palabra aún estará dispuesto a soportar el castigo hasta que en la misericordia de Dios ese castigo sea levantado y haya victoria sobre los enemigos. ¿Por qué leemos estos versículos del libro de Jueces? ¿Por qué hacemos esta mención de las consecuencias del pecado? Porque este es el contexto en el cual se desarrolla esta historia. Es en el tiempo de los jueces, en el tiempo de este altibajo de Israel, de este apartarse, de no valorar a las personas que Dios daba a ellos para que ellos tuviesen victoria contra los enemigos. Este pecado de irse a la idolatría, de apartarse de los mandamientos del Señor. Es en este contexto donde hay necesidad. Y es lo que leemos en los primeros versículos. Dice que hubo hambre en la tierra. No nos dice por qué hubo hambre específicamente. Muchas veces el hambre podía venir como una obra de Dios, simplemente Dios traía una prueba sobre Israel, pero nos hace pensar, el contexto que leemos en el libro de Jueces, era muy posible que esa hambre fuese parte del castigo de Dios. Entonces va a haber muchas pruebas en las cuales podemos pasar o estar, que pueden ser una manera de disciplina o de corrección de parte de Dios. Y debemos nosotros preguntarnos cómo hemos de afrontar o vivir esas pruebas, esos conflictos, cuando la mano de Dios está presionándonos en una situación adversa. Cualquiera sea la causa, sea que fue por pecado o sea que Dios en su providencia trajo una prueba, un tormento, lo que notamos aquí es que esto provocó en este hombre llamado Elimelec una reacción que fue salir de su pueblo de origen, que particularmente es Belén, el pueblo donde nació nuestro Señor, Belén de Judá, y fue a morar a Moab. Entonces, algo que vamos a ver en este libro, hermanos, y especialmente en esta introducción, es la importancia de las decisiones que tomamos. Esta fue una decisión que tomó este hombre llamado Elimelec. Salir de esa ciudad donde estaban porque había hambre e ir a un pueblo vecino, obviamente era un pueblo pagano, ir en busca de alimento, ir en busca de trabajo. Y esto, si lo pensamos en términos naturales de lógica, podemos decir que es una decisión correcta. ¿Por qué? Porque si usted, donde usted está, no tiene trabajo, la lógica sería irse a otro pueblo donde haya trabajo. Pero no debemos olvidar el contexto del pueblo de Israel. Ellos llegaron a la tierra prometida y esta tierra, ¿cómo era descrita? Era la tierra que fluye leche y miel. ¿Y por qué en esta tierra no fluía leche y miel? ¿Por qué en esta tierra pasaban hambre? ¿Por qué en esta tierra los enemigos atacaban y había dolor y quebranto? Bueno, porque vimos que eran consecuencias del pecado. Entonces,
Debemos tener cuidado cuando nos enfrentamos a decisiones, que la decisión que tomamos para salir de una situación en la que estamos adversa no sea una decisión que añada aún más desobediencia o más insensatez a lo que hemos vivido antes. Hermanos, los momentos donde hay necesidades son los momentos no solamente de prueba, sino también de tentación. Recuerden ustedes en Génesis que se nos relata que cuando hubo hambre, Abraham descendió a Egipto. Y eso no está, claramente no era una buena decisión, ¿verdad? Podemos ver todo lo que pasó después. Siempre descender a Egipto está vinculado con ceder a la carne, con volver atrás, con no confiar en Dios. Entonces puede ser que alguien en medio de las necesidades que está viviendo se vea tentado a tomar una decisión que no sea sensata, que no sea prudente. Y alguien puede decirme, bueno, pero pastor, tampoco tenía sentido quedarse allí. Si tenían hambre, ¿qué iban a hacer? Bueno, sí, vemos que hay situaciones en la vida que no son fáciles. No podemos asegurar completamente que fue una decisión mala, sin embargo, era una decisión peligrosa. Porque ustedes saben que Moab era una tierra pagana. De hecho, ahora el hermano Leo leyó el capítulo, los moabitas eran descendientes del incesto de Lot con una de sus hijas. Vimos en otro de los sermones anteriores que la tierra de Moab era la tierra del rey Balac, el cual llamó a Balaam el profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Entonces era una tierra pagana, que adoraban dioses falsos. ¿Cuál fue la actitud de Balaam al no poder maldecir a Israel porque Dios se lo prohibía? Inducir a que los hijos de Israel forniquen con las mujeres moabitas. Entonces esas cosas no eran desconocidas, ¿verdad?, para ellos. Y cuando están tomando la decisión de ir a la tierra de Moab, debía advertir que iban a una tierra pagana, este matrimonio con sus hijos solteros, y que corría el peligro de que ellos se unan a mujeres paganas. Va a haber situaciones de decisiones difíciles en la vida, hermano, donde usted dice, bueno, ¿qué es lo correcto? Porque de ahí tengo hambre y tengo que suplir para la necesidad de mi familia. Alguien puede decir, bueno, y quizás el único trabajo que hay es un domingo y entonces ya no puedo ir más a la iglesia. Ay, qué decisión difícil, ¿verdad? ¿Va a ser eso en beneficio de su vida espiritual? ¿O va a ser eso realmente un tropiezo para apartarlo y alejarlo del Señor para siempre? Es verdad que está la necesidad de suplir a la familia, pero también debemos advertir que nuestras decisiones van a tener resultados y esos resultados pueden ser adversos. Aquí se nos dice en este inicio de la historia que cuando fue a morar a los campos de Moab, este hombre Elimelec fue a morar a los campos, da la idea de que era algo temporal. Pero líneas más abajo nos dice que estuvieron allí 10 años. Y muchas veces alguien puede decir, bueno, es nada más por un momentito, yo ya no voy a ir a la iglesia por este mes para juntar la platita que falta, pero y ese mes se transforma en un año. Y entonces usted va cediendo a lo que considera una necesidad y algo correcto hacer para suplir su necesidad, pero lo que no se da cuenta es que se está alejando cada vez más de Dios. Como lo leímos en Lot, que fue poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. El creyente debe tener cuidado de no acercarse cada vez más al mundo y alejarse de del lugar que Dios tiene para él. Las decisiones son muy importantes y van a traer consecuencias o van a traer resultados. No podemos controlar todas las cosas. Habrá momentos donde no podemos elegir entre lo bueno y lo mejor. Habrá momentos donde tenemos que hacer algún sacrificio y quizás es parte de ese castigo de Dios también. Pero sin embargo debemos advertir
cuál es la voluntad del Señor y por qué cosa debemos clamar y orar. Como ponía el ejemplo anteriormente, si alguien no pudiera venir a la iglesia porque por necesidad tiene que trabajar, ¿dónde está su oración y su clamor? Diciendo, Señor, provéeme porque yo ya quiero estar en la iglesia. No quiero trabajar más un domingo. O en lo profundo de su corazón usted dice, qué dicha, tengo que trabajar así no voy a la iglesia. Eso revela dónde está su corazón y dónde están sus ídolos. Hay gente que no es porque tiene que trabajar, es porque tiene un ídolo. Y ese día no va a la iglesia porque tiene un ídolo. No importa que Dios hable, no importa que allí Dios dé su mensaje, es que hay algo que me apasiona más. Deporte, la familia, los amigos, lo que sea. No se extrañe después si Dios aprieta y está en el medio de la necesidad y tiene que clamar, Dios, ayúdame. Porque es usted el que está tomando esas decisiones en detrimento de su propia vida espiritual. Si usted quiere estar en paz con Dios, quiere estar bien con Dios, viene a escuchar la palabra de Dios. Porque este es su día. Es el cuarto mandamiento. Es el día en el cual el pueblo de Dios se dispone para decir, Dios, ¿qué tienes para decirme? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo puedo honrarte? Se nos dice aquí que este hombre fue con sus 2 hijos, con su esposa, y en un momento este hombre murió. No podemos asumir de que murió porque se fue, no lo sabemos. En la soberanía y en la providencia de Dios no sabemos si realmente una mala decisión puede cambiar el día de nuestra muerte. Eso está determinado en los planes divinos. Quizás se hubiera quedado allí y allí también habría muerto. Lo cierto es que no solamente muere él, lo cual significó para Noemí estar viuda, sino que sus propios hijos, luego de haber emparentado con mujeres de allí, mueren también. Quizás salieron evitando morir de hambre, pero murieron por otras razones. No sabemos si se enfermaron, no sabemos si fue en algún conflicto armado con los moabitas. Lo es cierto que en un momento de la vida de esta mujer, un momento realmente oscuro, trágico, ella se encuentra sola, sin su esposo y sin sus hijos. Y esto pone a la mujer en una situación muy vulnerable, porque en esa época, hermanos, una mujer que estaba sin esposo y sin hijos, era una mujer que prácticamente estaba condenada a sobrevivir como pudiese. ¿Verdad? No es como el día de hoy, donde hay muchas herramientas y formas de que una mujer sola desarrolle su vida y tenga sus recursos y hasta su pensión. En esa época no. Entonces su vida se transformó en algo muy adverso. Y estando en esa situación tan lamentable, ella se halla junto a sus nueras, y que eran mujeres de esa tierra, de esa región, que eran mujeres paganas, pero podemos pensar que sin duda había habido una influencia espiritual positiva de estos israelitas sobre ellos. Nos hace pensar de que no se fueron a la tierra pagana en total rebelión con Dios, sino quizás con el deseo de vivir una vida correcta, pero quizás con algunas decisiones arriesgadas. Algunos comentaristas ponen el énfasis en los nombres de la Biblia, y ciertamente algunas veces los nombres de los personajes bíblicos nos traen luz sobre algunas características de ellos, pero no siempre es así. Hay veces donde podemos caer en el error de querer encontrar un significado más allá de lo que la Biblia nos dice. Digamos, el nombre Pablo significa pequeño, ¿verdad? Y no podemos asumir de que Pablo era pequeño de estatura. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no siempre es algo en lo cual podamos afirmarnos. Algunas veces más bien la Biblia hace referencia a los nombres bíblicos y los mismos personajes apelan a un cambio. Por ejemplo, el nombre de Noemí significa placentera, pero cuando ella se halla en esta total amargura, ella dice, ya no me llamen Noemí. El nombre de su esposo, Elimelec, significa Dios es rey. Quizás pudiéramos considerar, ¿verdad?, si en el momento de nuestras decisiones consideramos a Dios nuestro rey.
Los nombres de Malón y Kelión son nombres que tienen quizás un significado no muy agradable, ¿verdad? Gravoso, pesado. Kelión significa destrucción o consumación. Entonces no debemos quizás indagar mucho como queriendo buscar un significado detrás de cada cosa. Pero sí el contexto nos da luz de la situación de estas personas. Y podemos entonces considerar que la situación en la que se encontraba Noemí era realmente adversa. En este libro hay 3 personas importantes. Como ustedes ven en el inicio, prácticamente que la mención de Ruth es muy breve. La figura central en el inicio del libro es Noemí. Luego vamos a ver cómo Ruth toma este protagonismo, pero al final del libro el personaje principal es Booz, que es el que redime a Ruth. Yo quisiera, hermanos, que consideremos finalmente el versículo 6, donde dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esta mujer había quedado desamparada, esa es la palabra que utiliza el versículo 5, desamparada, sin esposos y sin hijos, ¿verdad? Y esto nos hace pensar de que un esposo debe ser un refugio, un amparo para su esposa, y los hijos, en el caso de que el esposo no está, deben amparar a sus madres. La Biblia, como dije hoy a la mañana, la Biblia derriba toda idea, ¿verdad?, de que la mujer debe ser rechazada o despreciada, esta idea machista que algunos tienen, que dicen que la Biblia es machista, ¿verdad? Todo lo contrario. De hecho, el nombre de este libro de la Biblia es el nombre de una mujer. También está el libro de Esther. O sea, tienen 2 libros en la Biblia que tienen el nombre de una mujer. Y habla de esta mujer Noemí, y ella toma este lugar central, y entonces podemos poner este cuidado, que Dios está relatando el sufrimiento de una mujer, pero al final del libro cómo ella es vindicada y fortalecida y sacada de su amargura. Estando en ese desamparo, en esa situación, oye que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Y eso da esa luz de esperanza. ¿Qué voy a hacer aquí?, diría ella. En una tierra que no es mi tierra, sin esposo, sin hijos, solamente con la cercanía de mis nueras. Entonces ella decide volver. Y realmente al volver a su tierra, de algún modo también es volver al punto de partida, volver al lugar donde Dios estaba derramando su bendición. Quizás con un montón de pensamientos en su mente y en su corazón, si habría sido buenas las decisiones que tomaron, en qué habían fallado, en qué parte fue la providencia o la soberanía de Dios que trajo adversidad. Pero en amargura y en debilidad, pero con esta esperanza, voy a volver. ¿Por qué? Porque Dios visitó al pueblo para darle pan y yo necesito pan. Hoy en la mañana hablábamos de que Jesús da el agua viva. Y realmente necesitamos del agua viva más que del agua que satisface nuestra sed física. Aunque si no tomamos del agua física, morimos. Si no comemos del pan físico, morimos. Pero la necesidad más importante que tenemos es la necesidad espiritual. Necesitamos del agua viva y necesitamos del pan de vida. Dios visitó a su pueblo para darle pan. Es cierto que la mano de Dios puede traer castigo, puede traer corrección, puede traer disciplina, pero la misericordia y la fidelidad de Dios es que una vez vuelve para dar pan. Quizás pasaste por tiempos en tu vida donde la mano de Dios
pareciera ser que se alejó de ti o te separó, quizás por causa de los pecados, se alejó Él de ti. Vos decís, Dios no me oye, no me responde. Entendamos, no es que Dios es malo, no hay ninguna maldad en Él, no hay ninguna tiniebla en Él. Veamos nuestra responsabilidad, nuestro pecado, o bien la soberanía divina, porque Dios trajo adversidad sobre Job y no se atribuye toda esa prueba a un pecado en Job. Pero nuestra esperanza tiene que estar en que una vez más la mano de Dios nos visite y nos dé lo que suple nuestra necesidad. Y cuando vemos que la mano de Dios es extendida, debemos ir a buscar su provisión. La mano de Dios no bajó sobre el pueblo de Moab. La mano de Dios bajó sobre su pueblo. ¿A dónde ha de encontrar usted la provisión de Dios y la bendición de Dios? ¿En el mundo? ¿Afuera de la iglesia? ¿O donde está el pueblo de Dios, donde Dios visita a su pueblo? Es aquí que viene el alimento de Dios, el pan de Dios para nuestras vidas. Es aquí que Dios nos visita. Es aquí que Dios oye nuestro clamor, nuestra súplica por la necesidad que tenemos. Y es por eso que Dios nos ha dado al Salvador. Él es nuestro pan de vida. Consideramos, hermanos, en este libro de Ruth varios aspectos técnicos, podemos decir, o datos que tienen que ver con el libro, con su introducción, pero consideramos dos temas que son espirituales y de gran aplicación para nuestra vida. El primer tema es el tema de las decisiones. Como hijos de Dios, cuando hemos de tomar decisiones, debemos venir ante nuestro Dios y colocar nuestras decisiones delante de Dios para no dar pasos en falso, para no dar pasos quizás presionados por las circunstancias, para no alejarnos de Él. Por eso es tan importante la guía y la instrucción de la palabra. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Debemos considerar la instrucción bíblica, debemos considerar el consejo de Dios, hasta el hecho de estar rodeados del pueblo de Dios, con la gente de Dios, guiados de manera espiritual, nos va a ayudar a no dar pasos equivocados. Debemos advertir que nuestras decisiones pueden traer consecuencias. Y si nos hallamos en medio de la adversidad, sea esta por consecuencias de nuestras decisiones o sea por causa de la providencia divina, entonces, hermanos, debemos recordar la segunda lección que vemos en este sermón, que es la lección de la fidelidad de Dios. Es verdad que Dios por momento puede castigarnos o probarnos, pero también es verdad que nuestro Dios es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Has sido llamado a la comunión con Jesucristo, ¿sabes cómo? Por el Evangelio. El llamado a arrepentirte de tus pecados, a reconocer tus faltas y a creer en lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el llamado a la salvación. ¿Lo has oído? ¿Has oído la voz de Cristo y has respondido en ese llamado afirmativamente? Eso demuestra la fidelidad de Dios. Y dice la Escritura que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que aunque podamos ver en el pasado de nuestra vida un montón de pecados y cosas con las que quebrantamos la ley de Dios, confiamos en que el llamado a la comunión con Dios es por los méritos de Jesucristo. Fiel es Dios en cumplir sus promesas. Fiel es Dios en suplir lo que necesitamos. También en
1 Corintios capítulo 10, versículo 13, se repite este concepto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, muchas tentaciones son el medio de la presión de la necesidad. Pero recordemos que Dios es fiel. Quizás sea necesario pasar por momentos de adversidad, de privación, de necesidad, pero Dios no llega tarde, hermanos. En su momento Dios proveerá lo que necesitamos, si es que lo necesitamos, porque como decíamos hoy, muchas veces creemos que tenemos necesidades de cosas que no son necesidades. Pero si es una necesidad real y usted cree que Dios es fiel y usted va a Dios en oración y plantea su situación, confíe, espere, no se apresure a quebrantar los mandamientos de Dios, a buscar atajos o chicanas en este camino. Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar a Él y esperar bendición. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Advertamos de los peligros que hay en nuestras decisiones y aferrémonos a la fidelidad de Dios. Confiemos, hermanos, en que Él es fiel y en que Él suple nuestras necesidades. Cerramos la introducción de este libro viendo un panorama muy oscuro de todo lo que pasó alrededor de Noemí, pero con ese rayo de esperanza y de confianza. Vamos de nuevo a la tierra, al pueblo de Dios, porque Dios nos ha visitado para traernos pan. Qué bueno, hermano, es que usted esté hoy aquí. Y qué bueno es que reciba el pan de vida, el pan espiritual, el alimento para su alma, y que se afirme en esta idea veraz de que Dios es fiel. Oremos.